Amigos y hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Hoy, como cada día, vamos a estudiar un nuevo tema. Y esta semana, pues, estamos ya estudiando lo que es la lección número 12 y el tema es amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Ese es el tema de esta semana. Recordemos que el trimestre, el título es El amor y la justicia de Dios, el amor de Dios y su justicia. Ese es el tema del trimestre. Y para hoy lunes 17 de marzo, el título es Los dos mayores pecados. Ese es el tema que trae el estudio para esta mañana. Vamos a orar para que Dios pueda bendecir el estudio de este día. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos contigo, Señor, por todas tus bendiciones, por todo tu cuidado. Gracias, Padre, porque tú no nos desamparas, porque tú siempre tienes el control de todo. Tú siempre estás ahí, Señor, pendiente de cada uno de tus hijos. Y por eso, Padre, te alabamos y te glorificamos. Y por eso, Señor, también te agradecemos por lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Y ahora, Padre, que queremos estudiar nuevamente, queremos nuevamente que también tu Espíritu Santo pueda acompañarnos, pueda guiarnos en este estudio. Tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros y que todo, Padre, pues sea para nuestro beneficio espiritual. Ayúdanos, Señor, y que cada día podamos consagrar más nuestras vidas a ti. Que cada día, Señor, podamos buscarte para poder hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, y bendice a cada uno de los que estudian con nosotros, ahí donde están, Señor, que tu Espíritu Santo y tus ángeles puedan estar con cada uno, estar también con nuestras necesidades, que seas propicio, Padre, nuestros problemas, nuestras dificultades, todo, Señor, lo ponemos en tus manos, nuestras alegrías también. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y para el estudio de hoy, yo quiero que leamos antes un par de versículos. Uno de ellos está en Santiago 2, Santiago 2, capítulo 2, versículo 10. Y dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, dice, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esa es una cita. Y la otra cita es que está en Mateo 12:31, dice, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado, dice, y toda blasfemia será perdonado a los hombres. Pero dice algo al final este versículo, dice, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Estas fueron palabras de Jesús. ¿Y por qué leo estos versículos? Bueno, en primer lugar, quiero mencionar que no es cierto que existan dos pecados mayores, ¿verdad? Haciendo alusión al tema de hoy lunes. No existen dos pecados mayores. Según los versículos que compartí al principio, y por eso lo hice, ¿verdad? Para hacerlo con un escrito está. Según estos versículos que compartí al principio de Santiago y de Mateo, el primero, Santiago, nos dice que si ofendemos en un punto de la ley, somos culpables de toda la ley. Es decir, el pecado es igual
si mentimos o practicamos la idolatría, es lo mismo, ¿verdad? Y es igual si hurtamos algo, ¿verdad? Si robamos algo, que también es un mandamiento, si hurtamos algo a nuestro prójimo o no guardamos el día sábado, como dice el cuarto mandamiento, si hurtamos o no guardamos el sábado, cualquier punto que faltemos de la ley nos hace culpables de todos. Así sea que hurtemos o robemos, ¿verdad? Así sea que tengamos envidia de nuestros semejantes, así sea que no guardemos el sábado, así sea que tengamos ídolos. Dice que con uno que faltemos, con uno que fallemos, nos hacemos culpables de todos. Decir que todo, o sea, pecado es pecado. Ninguno es más grande que el otro. Todos son pecados, todos son iguales, ¿verdad? Nos hacemos culpables de todos. Entonces, la ley no es una simple colección de preceptos aislados. Es un extracto perfectamente que está en armonía con la voluntad divina, con la voluntad de Dios. Todos los preceptos son manifestaciones del amor en acción. Ya lo estudiamos antes, el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes. Esos son los dos mandamientos, dijo Jesús, ¿verdad? Eso lo estudiamos en el estudio anterior, ¿verdad? Entonces, los preceptos son manifestaciones del amor en acción, porque amamos a Dios y hacemos, amamos al prójimo y hacemos, ¿verdad? Entonces, por eso dice que que son amor en acción, ya sea hacia Dios o hacia nuestros prójimos. Preferir la parte de la ley que nos conviene e ignorar el resto, aunque solo se trate de un pequeño detalle, revela el deseo de hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Si se quebranta la unidad del amor y aparece el pecado básico del capricho egoísta, es suficiente una sola violación para manifestar la inclinación hacia dónde está nuestro corazón. Luego en Mateo, el versículo que leí, leemos lo que Jesús dijo, que el único pecado imperdonable, dice, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque el tema de hoy no se refiere al pecado imperdonable, ¿verdad? Pero yo no encuentro en mi Biblia un texto que me indique que hay pecados menores y que hay pecados mayores, ¿verdad? Solamente lo que dijo Jesús acerca de un pecado imperdonable, que bien podríamos decir que es el pecado mayor, ¿verdad? Pero es un pecado imperdonable, dice, ¿verdad? Como lo dijimos ya y leyendo el versículo, leyendo lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso, es lo que la Biblia dice. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, el pecado imperdonable, consiste en la resistencia progresiva a la verdad, ¿verdad? Cada vez que yo voy negando la verdad, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es, va a llegar un momento en que esto va a culminar en una decisión final y una decisión que ya no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Y que se ha hecho deliberadamente por cada uno, por esa persona. Y sabiendo muy bien que al proceder así, se está escogiendo seguir una conducta propia que se opone a la voluntad divina. Eso es lo que hacemos cuando, eso es lo que hace, lo que significa el
pecado contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable, ¿verdad? No quiero decir que es el pecado mayor, ¿verdad? Porque la Biblia no lo dice. No habla de pecado mayor ni de pecado menor. Pero después de explicar esto, por eso quise hacer esa introducción, y después de explicar esto, eh, y volviendo al tema de hoy, nos vamos a meter siempre al tema de hoy. Dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La relación del creyente, mis queridos hermanos, con Dios se basa en el amor. Y el amor es el principio fundamental de la ley. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. El amar perfectamente es obedecer de todo corazón. Y es que el cristianismo exige todo lo que el hombre es y todo lo que el hombre tiene. Todo lo exige el cristianismo, ¿verdad? Su mente, sus afectos, sus sentimientos, su capacidad de acción, todo lo exige. Ser cristianos es ser todos, ¿verdad? Por eso no podemos decir que hay cristianos malos y hay cristianos buenos, o hay cristianos o no hay cristianos, ¿verdad? Así de radical, ¿verdad? Porque si yo amo a Dios, voy a obedecer también sus preceptos, y si no lo amo, simplemente no lo voy a obedecer. Y si no lo obedezco, no soy cristiano, así de fácil, ¿verdad? Pero este pecado, ¿verdad? De no amar a Dios, ¿verdad? O de desobedecer a Dios, ¿verdad? La desobediencia es pecado, la desobediencia a la voluntad de Dios, ¿verdad? Es pecado. Entonces, es porque no lo amo. Porque si yo lo amo, voy a obedecer sus preceptos. Y si no lo amo, no los voy a obedecer. Pero este pecado de no cumplir la voluntad de Dios, todavía encuentro perdón en Dios, todavía encuentro misericordia en Dios, ¿verdad? Si es que yo busco también ese perdón. No llega todavía esto a blasfemia de lo que hablábamos al principio, lo que expliqué al principio, ¿verdad? Todavía no llega a ser blasfemia porque no estoy negando el Espíritu Santo, ¿verdad? Pareciera contradictorio, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es no obedecer a Dios, ¿verdad? Estoy en desobediencia con Dios, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo, ¿verdad? Porque no estoy negando la verdad, estoy siendo desobediente. Negar la verdad y así progresivamente, eso es lo que me lleva a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es lo que dije al principio. En la otra cita, para avanzar en nuestro estudio, está en Zacarías, capítulo 7, versículos 9 al 12. Y voy a leer los 4 versículos. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad, dice, conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada quien, dice, con su hermano, con su semejante. No oprimáis, dice el versículo 10, a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ¿verdad? Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y aquí me llama la atención porque dice que no debemos oprimir a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. ¿Cómo tratamos nosotros a los pobres? ¿Cómo tratamos nosotros cuando llega o aquellos que tienen menos que nosotros cuando llegan a la iglesia? Los saludamos, los tratamos bien. De esto está hablando acá el versículo, no oprimir a los pobres, dice. ¿Verdad? No voy a hablar de las viudas porque una persona viuda, hombre o mujer, lo saludamos y todo, ¿verdad? De igual manera a los huérfanos o al extranjero que llega, cuando llegan extranjeros al templo, ¿dónde los sentamos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo los saludamos? Y a los pobres, ¿cómo los vemos? Por no decir si los saludamos, ¿verdad? Porque hay muchas historias, ¿verdad? Que uno se entera de lo que sucede cuando llega gente pobre a los templos, a las iglesias.
A muchos ni siquiera les dan la mano. Y esto es a lo que se está refiriendo acá el libro de Zacarías. Entonces, continuando la lectura, el versículo 11 dice, pero no quisieron, dice, escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y el versículo 12 termina diciendo la lectura, y pusieron su corazón como diamante, lo pusieron duro, dice, porque el diamante es difícil de romper. Pusieron como su corazón como diamante para no oír, dice, la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas, ¿verdad? Por medio de los profetas primeros, dice Zacarías. Vino, por tanto, dice, gran enojo por parte de Jehová de los ejércitos, a causa de la opresión de las viudas, de los huérfanos, del extranjero, de los pobres, a causa del maltrato, ¿verdad? A sus semejantes, vino, dice, un gran enojo de parte de Jehová, vino la ira de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Jehová se molesta cuando no tratar bien a mis semejantes o no tener misericordia de mis semejantes, entonces eso es pecado, porque estoy faltando a los 6 versículos, a los 6 mandamientos, a los últimos 6 mandamientos, ¿verdad? Eso es pecado también, eso es pecado contra Dios. Y por eso dice que vino gran enojo de parte de Jehová. ¿Y eso sucede hoy en día? Claro que sucede hoy en día, porque todo eso está vigente, ¿verdad? Entonces, pero hacer esto, ¿verdad? Hacer esto de tratar mal a mis semejantes, de no tener amor hacia mis semejantes, de no hacer justicia a mis semejantes, hacer esto también es pecado, pero también es un pecado perdonable. Es un pecado que Dios nos perdona si nosotros buscamos su perdón. Hacer esto es estar, como lo dijimos cuando hablamos acerca del libro del texto anterior, ¿verdad? De Deuteronomio, cuando dijimos eso, también es estar en desobediencia a la segunda parte de los mandamientos. Si aquello fue a la primera parte, ¿verdad? Cuando dice que debemos amar a Dios de todo corazón, ¿verdad? Eso se refiere a los primeros 4 mandamientos, es pecado estar en desobediencia. Y ahora también hacer esto es estar en desobediencia a la segunda parte de los mandamientos, es decir, del 5 al 10. ¿Verdad? Entonces, finalmente, mis queridos hermanos, eh, no hay pecado mayor ni hay pecado menor. Hay un pecado nada más que es imperdonable por Dios. Es imperdonable por Dios. De ahí, cualquier pecado que nosotros cometamos, si nosotros vamos, nos arrepentimos y buscamos a Dios de corazón, un corazón contrito, encontraremos perdón. ¿Que Dios se molesta? Sí, Dios se molesta, ¿verdad? La ira de Dios nos puede llegar, ¿verdad? Si nosotros estamos en desobediencia, ¿verdad? Pero lo que sí debemos de tener claro es que cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, cuando yo sea transformado por el Espíritu Santo, hasta entonces yo voy a amar a mis semejantes como a mí mismo. Y nada va a impedir que yo ame a mis semejantes, ¿verdad? Porque yo no puedo amar a Dios y después no amar a mis semejantes. Eso no sucede así. Yo no puedo decir que amo a Dios y a mis semejantes no los voy a amar. El amor de Dios hará que yo ame a mis semejantes, ¿verdad? Eso lo debemos de tener claro. Y tampoco puedo amar a mis semejantes y no amar a Dios, ¿verdad? Eso no se da. Yo amo a Dios
y luego voy a amar a mis semejantes. Eso así funciona. Porque el mismo amor que Dios me da a mí, ese mismo amor es el que yo voy a compartir hacia los demás. Entonces, cuando Dios en su amor quiere que yo esté bien, nosotros con nuestro amor vamos a querer que nuestros semejantes también estén bien. Ese es el asunto, ¿verdad? De eso se trata. Que Dios te bendiga y mañana nos volvemos a ver acá en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.